que deben saber para empezar a coser cuero directamente desde su máquina recta industrial, ya sea de clutch o electrónica, no importa, la pueden trabajar, pero sí tiene que ser una máquina industrial similar o igual que esta que tenemos aquí. Ok, pues vamos a instalar aquí de una vez el celular para que les vaya mostrando cómo es que iniciamos a coser piel o cuero con su máquina recta. Les voy a decir todo, amigos, cómo conseguir todo, cómo se compra todo, qué es lo que viene junto, qué es lo que viene separado, tipo de hilo, todo, amigos, ¿ok? Pues bueno, para iniciar, de este lado tengo un tipo de piel que es bovino. Bovino se refiere a una vaca, a un toro, a un buey, y es este. Y de este lado tenemos ovino, que es como de oveja, chivo, cualquiera de los dos. Este es más suavecito que este es más durito, más rígido. Pero ambos los vamos a poder coser con nuestra máquina recta. Podemos sacar cartera, podemos sacar bolsa, podemos sacar lo que se nos antoje con la piel. Ok, para empezar, vamos a requerir de un hilo especial, se le llama hilo, pues es 100% poliéster, 100% de plástico, que es este que tenemos por aquí. Ahí le tomamos una toma. Vean, si lo quemamos, este hilo se derrite muy, pero sí muy rápido. Miren. Vean, este es el más delgado. Yo compré el más delgadito, vean. Ahí ya más o menos ubicamos qué tipo de hilo se trata, ¿ok? Listo. Entonces ocupamos este tipo de hilo tanto en la parte superior como en la bobina. Si ustedes tienen una máquina recta electrónica como la mía, vamos a desactivar de inmediato la función de cortado de hilo, porque es un hilo súper resistente, es muy duro y corre el riesgo, no lo puedes partir así, corre el riesgo de que se te, ¿cómo se llama? Se te vaya a descomponer el corte automático que trae tu máquina. Entonces, primero lo desactivamos, ¿ok? Llenamos bobina en la parte de abajo del mismo hilo y vamos a reemplazar nuestro hilito, ¿ok? Ahorita lo reemplazamos, quitamos de una vez y vamos a mostrarles qué es lo que necesitan para iniciar a coser con su máquina recta industrial. Cualquier tipo de máquina recta industrial, marca también, cualquier tipo de marca. Saludos Marilú, Alicia, Jorge, ¿cómo estás? Tarde fría, dice Marilú. ¿Qué tipo de aguja? Ahorita vemos también el tipo de aguja, porque deben de reemplazar la aguja también. Todo lo van a ver ahorita, amigos, ¿ok? Bueno, de este lado tenemos lo más importante, que es el pie con rodaja. Así lo piden, pie con rodaja, y hay dos, uno más grande y otro más chico. Este es el más chico, ¿ok? Entonces tiene que ser el pie con rodaja. Este se compra y viene con este código. Ahí lo pueden conseguir ustedes. No sé por qué dice Héctor. Bueno, yo creo que es la persona responsable, pero supongo que es este código. No sé si sea este código o este código. No lo sé, pero yo lo compré en Casa Díaz, en la Ciudad de México. Y el punto es conseguirlo, ¿ok? Este se compra por separado y viene solito, solamente es el pie con rodaja. Lo demás que deben comprar es esta, que es la plaquita, que va aquí, la vamos a reemplazar. Y como es diferente a los dientes, vamos a comprar también el diente. Estos dos se compran por separado. Este tuvo un costo, creo, de 35 más 35 pesos, ya fueron unos 70 pesos. Y esto me costó como 80 o 100 pesos, no me acuerdo, o 100 y pico, no me acuerdo bien. Pero todo esto se compra por separado, ¿ok? Entonces es lo que vamos a utilizar. Ahorita les muestro cómo vamos a reemplazar todo. Igual la aguja, amigos, las vamos a reemplazar. Híjole, creo que no las traigo a la mano. Las debería de tener aquí. Aquí las están, creo. Si no mal recuerdo. Creo que son estas. Déjenme ver. Las agujas sí son muy diferentes. Ok, perfecto, son estas. Aquí están las características de la aguja. De la aguja para este tipo de hilo que tenemos aquí. Ahí está, le pueden tomar screenshot y así la pueden pedir. Es aguja para coser piel en máquina recta. Miren, cambia, sí cambia mucho. De hecho, el tipo de... A ver si se está enfocando bien. Igual y después de la transmisión se aclara un poquito más la imagen. Ahí está, vean cómo es diferente a la aguja que tenemos. Pues bueno, vamos a utilizar esta, la vamos a dejar de este ladito. Y vamos a retirar todo nuestro pie. Primero quitamos la agujita, que es la que vamos a estar reemplazando. La vamos a colocar hasta el último para que no nos estorbe. Quitamos la aguja. Vamos a quitar nuestro pie prensatelas. A ver, los voy a acercar un poquito para que vayan viendo
todo el merequetengue que vamos a realizar ahorita. Entonces vamos a desinstalar nuestro pie prensatelas. No le tengan miedo a quitar la placa, amigos, no se mueve nada, todo está súper fijo, todo va atornillado. Muchas veces le tememos a que la vayamos a descomponer. Voy a apagarla, siempre apáguenla para que no vayan a tener ningún accidente. Listo, ahora sí quitamos este tornillito. Ahí está, se me hace más fácil quitarlo ya con las manos. Y quitamos estos tornillitos. Ahí está. Híjole, a ver si tengo a la mano mi desarmador para los tornillos más delgaditos. Listo, y vamos a quitar la placa. Ahí está, zafamos la plaquita. Y vamos a retirar estos dientecitos. Déjenme, voy por mi desarmador para ese tipo de tornillos. Es otro un poquito más chiquito. Este de aquí. Ahí está. Ocupen un desarmador, amigos, para esta parte de los dientes que sea pequeño, que sea de esta misma medida, vean. O sea, que sea de la medida tal de nuestros tornillitos, porque de lo contrario los podemos barrer y ahí sí tenemos problemas. Entonces quitamos ese tornillito del diente y vamos a quitar el otro. Con mucho cuidado no vayan a perder nada, amigos, porque también se meten en problemas si pierden tornillos. Quitamos aquí la placa. Vamos a colocar la placa aquí donde no se nos vaya a perder. Y ahora sí vamos a colocar nuestros dientes. Atornillamos el primero. Ahí está. No lo vamos a apretar, nada más lo vamos a dejar ahí semi colocado. Y vamos a colocar el segundo. Saluditos a todos, amigos. Me pueden regalar su pulgar arriba para que podamos llegar a más personas y todos sepamos cómo utilizar este tipo de pies con rodaja, o todos sepamos pues coser cuero. Es información que luego está media oculta, amigos. Entonces, miren, eso se coloca así, con la parte de esta mosquita por dentro. Ese sí lo vamos a atornillar bien desde el principio. A ver, déjenme lo aprieto. Ojo, este dientecito está suelto, ¿eh? Está suelto, todavía no lo aprieto, porque primero debo de colocar la placa y ya una vez que está la placa colocada, ya como que lo centramos. Vean cómo tiene juego el diente. Igual y no se alcanza a ver ahí con la imagen, pero tiene un poquito de juego. Vamos a apretar. Bienvenidos todos, amigos, por favor, regálenme su pulgar arriba si andan por ahí. Para que podamos llegar a más personas, compártanlo en grupos de, no sé, de su cursos que esté tomando de confección. Compártanlo, o sea, no está por demás tener información, ¿verdad? Igual y ahorita no la ocupan, pero en el futuro, ¿qué tal si quieren emprender bolsas de piel? Aquí en México, creo que el principal estado donde trabajan la piel es León, Guanajuato, si no mal recuerdo, y ahí encuentran muy buenos proveedores. Creo que ¿cómo se llama? Mi piel la traje desde allá, la compré por Mercado Libre. Ok, ya tenemos esto instalado, es nuestro primer pasito. Ahora vamos a colocar dice máquina recta brother, cabeza verde, mil gracias. Me conviene comprar máquina, ójole, no sé cuál sea esa. Listo, vamos a colocar esto. Y vamos a instalar nuestro pie con rodaja. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, va así. Miren, ojo aquí, amigos. Lo vamos a instalar normal. Aquí trae un tornillito con el que lo vamos a atornillar, valga la redundancia. Y ese tornillo de acá es el que me va a regular. Ya vamos a ver, me va a regular qué tanto vamos a sacar o meter nuestra rodajita, ¿ok? Para que se sincronice con nuestro pie de aquí. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a levantar aquí. Ah, ya está levantado. Ok, vamos a quitar este tornillo porque tenemos el otro. Listo, vamos a guardarlo por aquí. Ahora sí ya lo colocamos de esta forma. Ahí está. A ver. Ahí está.
Déjenme paso de este ladito. Voy a bajarlos un poquito más para que vean. Ahí está. Ay, no, esto no es aquí. Ahí está. Ahora sí ya. Ahí está. Vamos a colocar aquí el desarmador. Y vamos a empezar a atornillar esto. Ahí estuvo. ¿Ya lo empezó a agarrar? Ok. Listo. Ya tenemos atornillado nuestro pie con rodaja. Y ojo aquí, amigos, normalmente ustedes tienen un pedal aquí en la parte de la máquina, en la parte de abajo, y con ese pedal ustedes pueden subir y bajar. Yo en mi caso, está súper raro porque no lo he instalado, nunca lo manejo, siempre hago el movimiento con el pedal. Sin embargo, deben de colocárselo para que lo puedan levantar un poquito más. Yo en mi caso también, vean, una vez que ya instalamos también van a aflojar la presión del pie prensatelas. Con este pivotito aflojan el pie prensatelas. Yo ya lo tengo bien flojito. Entonces ahí está sobresalido. Entonces lo van a aflojar, ¿ok? Apretamos aquí nuestra rosquita inferior para fijarla. Y ya quedó. Entonces ya que lo tenemos así, vamos a meter nuestro pie con rodaja y vamos a ver si nos queda bien. Ojo aquí, vamos a mover ese tornillito que tenemos en el costado que ya les había mostrado, este de aquí. Y les dije que ese es para regular qué tanto vamos a sacar o meter nuestro pie. Bueno, nuestra rodaja. Vean cómo se está, o sea, lo puedo meter más, ¿ya vieron? Lo voy a sostener aquí y lo voy a girar en otro sentido para que vean cómo se va saliendo. ¿Ya vieron? Vean cómo mientras lo roto va saliendo más. Entonces vean, ahí ya queda más salidito. No sé si se ve bien. Ahí creo que se va a ver mejor. Les voy a hacer un pequeño zoom para que vean cómo se mueve. Ok. Vean cómo se mete y si lo muevo hacia el otro lado, vean cómo sale. ¿Ya vieron? Y hacia acá se mete. Entonces ahí más o menos lo vamos a dejar por ahí. Ahí, bueno. Ahí está. Y vamos a colocar la agujita que ya les había comentado que es una aguja especial para coser. Es esta de aquí. Vean, ahí yo creo que sí se ve bien. Ahí tiene esta como que hendidura por aquí. Está media rara, ¿no? Bueno, ya les mostré el paquetito para que la pidan así. Y la vamos a colocar igual en la misma posición que colocamos nuestra aguja normal. Ojo aquí, amigos, revisen que su máquina sea de caño grueso o caño delgado. Sí se dice caño, ya ni me acuerdo. Sí, caño, creo que es caño, ¿no? En mi caso, esta que tengo aquí es de caño delgado. Entonces, si le trato de meter una de caño grueso, no le va a quedar. Así pidan las agujitas, porque igual y les mostré ahorita el paquetito, pero asegúrense que sea de caño grueso o delgado según corresponda a su máquina recta. No la vayan a regar y le metan uno delgado cuando sea uno grueso. Ahora sí probamos. Vean, ahí está, nomás se salva, no está pegando con mi pico en rodajo. Muy poquito, yo creo que lo voy a mover ligeramente para que no pegue con el pie. Ahí está. Déjame ver, ahí yo creo que ya está bien. Entonces aquí meto esto y queda súper bien. Ahora sí vamos a reemplazar nuestro hilo. Vamos a colocar el hilo que les acabo de mostrar hace ratito. De este ladito pues vamos a colocárselo normal y ajustar las tensiones. Siempre hagan pruebas con las tensiones para que no vayan a mermar, no sé, una carterita, una bolsita. Se lo ponemos igual. Ahí está. Listo. Ahora vamos a levantar un poquito la mirada. Ahí está, amigos. Ahí para que vean el cambio del hilo. Déjenme dar la vuelta. Listo. O sea, aquí tenemos el hilito blanco. Otro blanquito, pero no es el que es para tela. Este es como puro plástico, amigos. Puro plástico. Y es muy, pero muy resistente. Por eso es que les digo que si tienen recta electrónica, desactiven la función de corte de hilo. Déjenme voy con mis tijeritas. Corte de hilo desactivado. ¿Ok?
Así lo pasamos por acá. Por aquí. Por aquí. Acuérdense que como estamos cambiando a un hilo más grueso, las tensiones las vamos a apretar un poquito más de lo normal. Y en este caso sí va a pasar por esta tensión, la superior. Cuando es hilo delgado yo se lo quito porque requiere menos presión. Cuando es grueso requiere un poquito más presión de la parte superior. Y lo metemos por aquí. Uy, ya se me abrieron las puntitas, ¿sabes? Me choca de este tipo de hilo. Vean cómo se abren. Ahí se ven, ¿no? Súper mal. Voy a darle una pequeña quemadita para que no se abran. Ahí está ya. Ok. Ahí estuvo. Y por acá también. Ahí está. Asegúrense que en la parte de ahí donde tenemos el hilo no vaya a quedar abajo de del carrete o de la bobina, porque corremos el riesgo de que se nos vaya a tensionar más de lo que debe. Bajamos nuevamente. Ahí está. Ok, ahora sí insertamos nuestra agujita. Híjole, vamos a ver qué tal. Como ya le quemé aquí, yo creo que necesito cortar otra vez. Híjole, a ver si entró. Ahí está. Ahí entró nomás. Bien, pues ya lo tenemos. Yo ya me la sé. Aquí, por ejemplo, debo apretar mucho la tensión porque es un hilo más grueso. De este lado también aprieto más la tensión. Entonces espero que sea suficiente. Y bueno, amigos, vamos a coser unas pruebitas con nuestra tela. Déjenme revisar que no haya nada extraño. Vamos a meter aquí el hilito. Todo normal, todo chévere. Ok. Ok. Déjenmelo ajusto otra vez. Ahí está. Vamos a aflojarlo un poquito más. Ahí está, amigos. Pues ya está. Vamos a realizar las primeras pruebas con nuestra máquina para ver si ya quedó. Colocamos nuevamente aquí la bobina. Vamos a prenderla. Ok, aquí tengo un cachito de... Vean, levanto el pie con mi, ¿cómo se llama? Con mi pedal y no se levanta lo suficiente. Entonces, como no tengo instalado ¿cómo se llama? La rodillera, pues tampoco lo puedo levantar, entonces lo voy a levantar manualmente. Pero ustedes supongo que sí tienen la rodillera. Déjenme ver aquí. Miren, de este lado creo me falta un poquito más acercar mi pie con rodaja. Si está muy separado y no está agarrando bien nuestro diente. Déjenme ver hacia qué lado es. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Nada más ajustamos el tornillito de aquí para que no se nos mueva. Espero que ya no esté. Ok. Listo, amigos. Ok, vamos a meter un trocito de piel. Pero les digo que aquí lo tengo que hacer manual, amigos. Híjole. Ahí está ya. Pues vamos a ver con qué facilidad nos está cosiendo y si está bien la tensión de nuestros hilos. Vean, amigos, cómo corre, ¿eh? La verdad es que corre súper bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande. La puntada está muy chiquita. El largo de la puntada, perdón. Vamos a ver de este ladito. Pues quedó bien tensionada. Falta un poquito más de tensión. Un poquitito nomás, nada más. Ahí está. ¿Ya vieron? Quitamos el corte de hilo. Entonces levantamos aquí nuestro pie con rodaja. Y sacamos, con mucho cuidado, aquí nuestro hilito. Y vamos a cortarlo. ¿Ya vieron? Este es el bobino. Este es lo más grueso que pueden coser. Aquí está, es bobino.
Vean nada más cómo nos cosió súper bien. Vamos a coser ahora el ovino, que ya les había comentado que es como borreguito. Y aquí ya hicimos unas pruebas porque hicimos otra transmisión en Facebook. Y vamos a colocar este. Ahí está. Ahí trae el precio, ¿no? 65 pesos lo que me costó. Entonces vamos a coserla aquí. Miren. Y se pueden hacer los movimientos súper padres, ¿eh? Curvita, lo que quieran. Se desplaza súper padre. Quitamos. Vamos a zafar aquí el hilito un poquito más. Ahí está. Y quitamos. Vean nada más cómo se cosió. Pero lo estoy cosiendo al revés, ¿verdad? Vamos a coserlo al derecho. ¿Qué tal aquí? Ah, creo que me pasó un poquito de tensión. Ahí está ya. A ver, ¿qué otro? Vamos a coser este costadito de acá. Nuevamente metemos nuestro pie con rodaja. Y vamos a coserlo ahora así de frente. Para que vean si se maltrata o no se maltrata nuestra piel. Muchas veces es el temor, ¿no? De que, es que me la maltratan, no me la vaya a maltratar, ese rodillito, no sé qué. Vamos a ver. Ahí está, vamos a respetar la curvita. Me fui muy pegado a la orillita. Abrimos. Es lo que les digo aquí, amigos. Ustedes necesitan colocarle el pie perdón, el rodillo. Correcto. Ahorita vamos a coser doble. Vean cómo me lo está cosiendo. Ahora vamos a coser doble telita. Doble de este tipo. A ver, esta es más gruesa. Esta es más gruesa y esta es más pesada. Si cose esta, va a coser cualquier cosa. Vamos a agarrar un doblez. ¿Qué doblez hacemos? Híjole, déjenme le corto aquí. Y luego cortar otro de este ladito. Es que tampoco quiero desperdiciar tanto ahorita porque pienso hacer unas carteritas. Espero no se me vaya todo aquí. Miren, ahí está, amigos. Vamos a hacer esta pruebita. Supongamos que aquí vamos a coser estos dos, ¿no? Los colocamos así. Le ponemos nuestro pie con rodaja. ¿Dónde está derechito? Creo que de este lado está derechito. Eso es lo más gruesecito que podríamos meter, ¿no? Por así decirlo. Ahí está. Y apenas si cabe, amigos. Es que, ¿saben qué? Sí me hace falta levantar más aquí esta parte del pie. Siento que apenas y cabe. Entonces, ojo ahí. Vamos a iniciar a coser. Vean, me lo está cosiendo con normalidad. Ni siquiera hace esfuerzo la máquina. Ahí está. Ahí está. Listo. Pues ahí está, amigos, la prueba de cómo instalar o coser su piel o cuero directamente en máquina recta. ¿Ya vieron? Y es una recta electrónica que se supone que es como que las más delicaditas, por así decirlo. Y súper fácil. Ya nada más, si quieren les muestro cómo pueden regresar toda la normalidad. Por si una vez ya lo colocaron y dicen, ahora cómo le hago, ¿no? Para volverlo a instalar. Que me han preguntado, muchos. Aparentemente es fácil, pero hay muchos que me dicen, oye, es que ya lo hice, pero ahora cómo lo vuelvo a instalar, cómo la dejo todo normal. Pues igual retiramos nuestra plaquita. Quitamos tornillito 1, tornillito 2. Y también vamos a regresar nuestra agujita. La agujita normal. Que es tipo bola. De hecho, esta es como tipo triangular. No sé cómo es esta. O sea, no es... No sé si triangular o es como aplanada, pero de un costado. No sé, como tipo en forma de desarmador, por así decirlo, puntiagudo. Esa forma tiene la agujita. Gracias, amigos. Si van llegando, por favor regálenme su pulgar arriba
para que podamos llegar a más personitas, vean. No se maltrató para nada la punta. Les agradezco mucho, amigos. Ay, se me anda cayendo aquí en el hoyito. Bueno, en el orificio. Listo, quitamos este. Quitamos dientecitos. Vamos a quitar este hilito para que no estorbe. Aflojamos tornillos. Vamos a quitar este porque también está estorbando. Ahí está. No sé si con desarmador porque es difícil rotarlo con el dedo. Ahí está. Ya quitamos el pie con rodaja. Ahora sí quitamos los dientecitos. ¿Cómo se llama la aguja para coser cuero? Aquí está, nada más pídanla como cabo grueso o cabo delgado. En mi caso, esta máquina recta electrónica es cabo delgado. Las otras rectas electrónicas, junto con la que voy a donar, es cabo grueso, ¿ok? Entonces, revisen que sea cabo grueso o cabo delgado y piden esta en específico. Creo que el calibre es este 100 diagonal 16. Y para el tipo de hilo que manejamos ahorita, por lo menos en Casa Díaz, es el hilo para cuero más delgado que hay, que no está tan delgadito, ¿eh? Tuvimos que desactivar el corta hilo para no dañarlo, porque es un hilo muy, muy grueso. No quiero ni intentar ver si mi máquina... Ay, perdón. Si mi máquina lo va a cortar o no. No me gustaría probar eso. Creo que más vale conservar, ¿no? El buen funcionamiento. Pero sí es muy resistente, por eso mejor ni siquiera lo probé. Quitamos aquí esto. Ahora sí ya colocamos nuevamente nuestra plaquita. Saluditos, saluditos a todos los que van llegando. Por favor, regálenme su pulgar arriba. Coméntenme. Ahorita tal vez no los estoy leyendo porque tengo aquí mi vista en lo que estoy haciendo, pero me abro un espacio, lo leo y veo todo lo que me comentan, las sugerencias, todo eso, amigos. Luego voy a poner a Violeta para que se ponga a leer los comentarios mientras yo estoy transmitiendo y podamos contestar de inmediato. Miren, ya estoy haciendo una locura. Primero coloqué la placa. No es cierto, amigos. Primero vamos a colocar los dientes. Imagínense, si no estoy leyendo los comentarios y hago esto. Ahora si los leyera, yo creo que sí me ando cosiendo un dedo, amigos. Por eso no. Ahorita, a ver, dice... Locochón, mi primo Locochón. ¿Cómo está, Locochón? Ahora sí. Es que la plaquita la pasé de este lado. Vean, esa es la placa diferente. Esta es la placa que colocamos para coser cuero. ¿Ya vieron? Es solamente unos dientecitos, ven. Ahí están. Entonces, ya nada más la colocamos de este lado. ¿Qué onda, primo? ¿Por qué borras el mensaje? Ya te leí. Ya te leí que dijiste primo. Ay. No queda, no queda. Es que aquí... Ándale. Ya quedó. Es que como estoy alejado, como tengo el celular enfrente, luego me dicen, es que eres muy lento. Y no es que sea muy lento, amigos. Es que me cuesta un poquito ver. O sea, la vista te engaña. Cuando estás de lado y alejado, la vista te engaña y luego no puedes ensartar las cosas donde son. Y más, o sea, estoy un poco incómodo, vaya. A ver, dice... ¿Cómo marque el pie en la piel? Ruedita hace que no se marque... exacto. Que no se marque el pie en la piel. Dice, también sirve para coser charol y plastipiel. Creo que sí. Que no te rompa o marque. Pues ya vieron aquí, amigos. Lo cosimos así. Y no marcó. Ahí está. ¿No se marcó? ¿O sí? ¿No? Yo por lo menos aquí donde lo estoy viendo no se marcó. Tampoco aquí. Cosimos 2. Y vean, no se marcó para nada, Para nada. Vamos a estar haciendo carteritas. Vamos a estar haciendo varias cosillas muy, muy interesantes. Nada más que ocupo tiempo. Ocupo mucho tiempo porque... Híjole, me absorbo con tantas cosas que ando haciendo, amigos. Ustedes piensan que a lo mejor nada más estoy aquí,
viendo la tele, pero no, amigos. No estoy viendo la tele. Me la paso grabando, editando. Pásale. ¿Me puedes leer los comentarios, porfa? Es que como estoy cosiendo esto. Y si no me coso los dedos. Pero sí, amigos, siempre ando aprendiendo cosas, practicando cosas, investigando temitas para traerles a ustedes. Y eso absorbe mucho tiempo. Pero sí, en mi plan está mostrarles cómo se hace la serigrafía, que ya hicimos las primeras pruebas. Y y también varias cosillas. El tema de la piel. Saluditos. A ver, ya llegó Violeta, va a echar la mano para leer los comentarios. Se va a ir desde el principio. Y todas las dudas que veas. Dice Jorge, hola, buena y fría tarde. Ah, sí. Alicia, hola, buenas tardes, me gustan y me son muy útiles tus tips de costura. Bendiciones desde Tampico, Tamaulipas. Gracias, graciotas. Marilu, hola, buenas tardes. Jamer, ¿qué tipo de aguja? Ok, ya les mostré qué tipo de aguja. Ya. Hola, buenas tardes, te dice Romina. Buenas tardes, María Romina. Irma también, buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, hola, soy de Costa Rica, gracias por compartir. Saluditos. Ahí está. Bar Lorenz dice, hola, fui el número 2, déjanos. Ahí está. Dejamos mi like. Buenas tardes, ya lista Gracias. para aprender algo nuevo. Y colocamos el pie normal. El pie normal, ahí está. Dice Peracima, saludos, gracias por el video, dame un consejo, me conviene comprar una máquina recta Brother de 22. De 22 no la ubico. B755-3. Siempre revisa, cuando vayan a comprar máquinas usadas, revisen cómo funcionan, que esté cosiendo bien. Cabeza verde. Las condiciones, no lo ubico. Ahorita la checamos, pero... Saludan desde Cúcuta, Colombia. Saluditos. También con un prensatelas de teflón se facilita coser cuero sin tanto problema. Yo tengo un prensatelas de teflón, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. ¿Qué más? Dice, saludos de Monterrey, te quiero preguntar sobre un video que tienes de patrón de playera que hiciste en base a la playera negra. Quiero saber qué talla es el patrón. Ok. Yo la hice, es talla M, y ya de ahí sigue el escalado. Esa es la agujita, la normal, vamos a colocársela nuevamente. ¿Qué otra? Norma dice, hola, he tenido una máquina tripical recta, ¿podré coser en ella cuero desde Argentina? Si es industrial, sí. Industrial, sí. Casera, por lo menos este pie no es para máquina casera, es para industrial. Dice Bar Lorenz, qué padre, ayer vi uno que hace esa función de la ruedita, pero en vez de ruedita lleva una tira larga, pero me gusta más este aparato. Oh, ya, creo que sí lo he visto. Y ojo aquí, ¡ay, amigos! Ahí está. Ay, ok. Y ya, amigos, no se vayan. Es que ahorita picándole aquí en los comentarios, Violeta se salió y puso la cámara. Y no sé si se cortó tantito ahí la... Ay, no sé, ya no la vamos a ensartar. Este es el hilo de aquí. Entonces, listo. Ajá. ¿Qué más? Mi máquina recta, ¿cómo se le saca el hilo? Se termina pelando todo y se arranca. En la máquina recta. Órale, está raro. ¿También sirve para coser charol y plastipiel? O sea, sí. que no rompa o marque. Sí. Ojo aquí, amigos, les voy a traer unos prensatelas que traen rodillos, pero bien interesantes, ¿eh? Son varios y diferentes, que estoy seguro que muy difícilmente los han visto. Se viene pronto eso, pero ya lo verán. Desde Chile, Vivian, saluditos. Dice, tal vez está muy apretado el hilo y por eso se deshilacha, ¿no? Probablemente. Pueden ser varios los factores. Lo que le recta, brother, por fin. ¿Qué dice aquí? Lo de la máquina, ¿cuál le conviene? Ok. ¿Qué comentario fue? ¿Qué máquina le conviene? A ver, rápido. Violeta, revisa en tu celular. Esa. A ver, búscala. Cabeza verde. A ver, Peracima. Vamos a buscar esa máquina. Vamos a ver qué tipo de máquina es. Y es que depende mucho lo que quieras hacer. Si quieres hacer, no sé, todo con tela delgada, o sea que no vas a meter tela gruesa, cualquier máquina te va a servir. Cualquiera. Ya si quieres meter cosas gruesas, ahí sí ya te voy a dar recomendaciones en específico. Si quieres hacer, también qué cosa quieres hacer, porque no es lo mismo hacer playeras que hacer jeans. No es lo mismo hacer un pantalón de vestir que hacer unos jeans. No es lo mismo hacer una chamarra que hacer una sudadera. O sea, se ocupan cosas diferentes. Ah, ok, ya estoy viendo. ¿Es esa? A ver, vamos a ver si es esta. ¿Es como esta?
A ver, Pera Cima, si es como esta, sí te la recomiendo mucho, ¿eh? Son de batalla, pero no sé, a ver, coméntame. Coméntame de la máquina recta, brother. Si es este tipo de máquinas, amiga, te duran creo toda la vida, ¿eh? Toda la vida te duran. Nada más fíjate que esté cosiendo bien. Hola, desde Argentina tengo una máquina recta típica y me corta el hilo de arriba. Ok, ya hicimos una transmisión donde te corta el hilo de arriba y es un tema de tensión. Revisa en mi Facebook, @gumo.oficial, los últimos videitos. Bueno, los últimos 10 o 15 videos. Por ahí debe estar lo que vimos de qué es lo que pasa cuando te estás cortando mucho el hilo. La otra es que estés rozando con tu pie prensatelas, pero eso es cuando normalmente ocurre cuando usamos compensados. Hay otro truco para eso. Revisa esos, por favor. Pero más que nada le voy a la tensión, Y si es electrónica, muchas veces en las rectas electrónicas, con esta función que tenemos para que nos oculte el hilo, o para que no nos deje sobrante hilo, muchas veces tienen ahí como que pequeñas astillas y hace que te lo vayan deshebrando. Entonces desactiva esa función o pásalo por fuera de este imán. Es como tipo imán que se retrae cuando te empieza a coser. Entonces desactiva esta función, o enhébralo diferente, bueno, que no pase por aquí. A ver, los que me preguntaron sobre esta máquina Pera Cima, espero, bueno, nada más como comentario, si es una de estas, pero dice cabeza verde, ¿sí lo buscas así? Le puse el modelo. Cabeza verde. Ay, no busca, ahí está. Pues creo que sí es una como estas, ¿no? ¿No ha contestado? Pera Cima, ya se fue. Pues bueno, si es una de estas, así como esas que se ven así como metálicas, así ya viejitas, híjoles, te van a servir toda la vida, amiga. Súper, súper recomendables. Yo las he visto en talleres ya muy antiguos o en maquilas, en maquilas, y las siguen trabajando. Inclusive la malla sombra, que es súper gruesa y que le meten otro tipo de agujas, otro tipo de todo, manejan ese tipo de máquinas que son de aguante. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes en esta transmisión. Recuerden que si el video les gustó, regálenme su pulgar arriba y suscríbanse para que pronto lleguemos a los 100,000 suscriptores. Se los agradecería muchísimo. Si llegamos a los 100,000, bueno, mejor dicho, cuando lleguemos a los 100,000, vamos a estar regalando algo. No lo sé, pero vamos a regalar algo en una transmisión para que estén atentos y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cuando iniciemos una nueva transmisión y se puedan ganar algo cuando lleguemos a los 100,000. ¿Saben cuándo vamos a llegar? Antes de que termine este mes, probablemente. Así como vamos creciendo, yo creo que antes de que termine este mes, primeramente Dios, llegamos a los 100,000. Y estén atentos a las transmisiones. Dice, tengo una alfa industrial y cuando coso con rodillo se me deshila y tengo mucha dificultad y probado mucho. Modistillas, no seas malita, tómale video de lo que te está haciendo y mándamelo a mi Instagram, @gumo.oficial, para que lo cheque más a detalle. Igual hacemos una transmisión explicando ese detalle. Suyapa, saluditos desde Honduras. Norma, saludos desde Argentina. Y Juan Carlos desde Cuernavaca, vecino. ¿Qué onda, Juan Carlos? Eres mi vecino. Yo estoy aquí en Cuautla, Morelos. Por cierto, una recomendación, si van a comprar café, está esta promoción de las tacitas, está muy buena y está creo en Bodega Aurrera. Vayan por su cafecito y disfrútenlo, me encanta. ¿Desde cuándo quería una tacita como estas? Normalmente quienes ya me han visto manejo una tacita amarilla, pero esta, la neta, se ve súper genial. Bueno, me alegro, ojalá sigamos creciendo más y más. Gracias, Viviana, ojalá y sí. Acuérdense que mientras me vaya bien a mí, les va a ir mejor a ustedes en todos los aspectos, porque pues todo el conocimiento que yo adquiero, amigos, va para ustedes totalmente gratuito y no tienen que hacer nada más que verlo. Qué bueno, porque quiero comenzar un taller y ocupo de asesoría. Claro, Juan Carlos, cuando gustes, amiguito. Ya sabes, conéctate, escribe tus dudas y así ponte a pensar así de, mira, necesitaría esto, y lo que no sepas, apúntalo. Y cuando hacemos en transmisión, pum, me sueltas todas las dudas que tengas y aquí las contestamos. ¿Va que va? Pues sí, Juan Carlos, estamos en contacto cuando gustes. Igual cuando empieces a emprender tu taller, igual hacemos una transmisión desde ahí y a ver qué tal nos queda, ¿no? Sí, eso es de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Norma. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado presentes en esta transmisión. Yo me voy a poner a arreglar todo mi relajo porque ya miren ya todo lo que tengo aquí
Vean. Voy a poner a arreglar todo mi relajo. Y y a ver si al ratito me da tiempo, hacemos otra transmisión con unos truquitos. Creo que me hace falta aquí hacerle la transmisión o la explicación del cuello B. Lo vamos a hacer, o ahí vemos qué otro truquito les traemos en esta bonita mesa. Cuídense mucho, amigos. Viviana, saludos. Gracias, Viviana. Luchón, tienes tutoriales sobre hilos para mezclilla. Rápido, Luchón, ¿quieres hilo para mezclilla? Te recomiendo el calibre 30, que es este de aquí, en la marca Duralón. Viene, el 30 lo identificas por este colorcito, que es café. Independientemente del color que compres, esto te va a venir en color café y es calibre 30, ¿ya viste? Este es el número del color, K038 número de color, calibre es el 30. Si tienes una máquina casera, este probablemente le quede, que es calibre 70, es el que le sigue del 30, es un poquito más delgado nada más. Y si no, si dices, no, pues que le cuesta mucho coser, consíguete este, es igual de la marca Duralón, 30 entre 2, es más delgado, es el que le sigue al calibre 70, ¿ok? Luego hacemos un video ya específicamente de los hilos, composiciones, todo ese rollo, cuáles son más resistentes, más duraderos, cuáles se despintan, cuáles no se despintan. Si quieren hacemos una transmisión, toda esa información también la tenemos. Va que va, amigos, nuevamente regálenme su pulgar arriba si aún no lo han hecho. Cuídense mucho y nos vemos en otro nuevo video. Sí, es y maquilo todo, vestidos, chamarras y mezclilla. Gracias. Bien, entonces pues sí, te funciona esa máquina, está súper bien. Si ya sabes coser, te la súper recomiendo. Si vas iniciando y te alcanza para una electrónica, yo prefiero la electrónica por las funciones que trae. Pero si tú ya sabes coser, perfecto. O igual también aprenden esas. Yo la verdad aprendí en una industrial como esa, como la que vimos, la que me dijiste que vas a comprar o que ya tienes. Me costó un poquito, pero ya una vez que manejas estas, cualquier otro tipo de máquina la vas a manejar como si nada, ¿ok? ¿Tienes tutoriales desde cero? Tutoriales, María, Luisa, ¿de qué? Sí, tengo tutoriales de todo. Una última pregunta, ¿qué tal son las máquinas típicas electrónicas? No he tenido una típica electrónica, pero nada más asegúrate si es nueva, que te den buena garantía, que sea un proveedor cercano por cualquier cosa que te llegue a fallar, se haga responsable. Y pruébala para ver qué tal le está funcionando, que sea un buen precio y ten a la mano buenos técnicos para repararla. ¿Va que va? ¿Qué más? Dice Juan, ya estoy suscrito y con la campanita activa. Vientos, Norma, saluditos, María Luisa. Sí, nos trae los prensatelas también donde se compran en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en República del Salvador, ahí venden tantitos. Pero las otras, ¿de acuerdo dónde estaba las máquinas japonesas y donde estaba la Jack y todo eso? Luego les traigo, hacemos un video y con el Google Maps los voy a ubicar, los que tienen la facilidad de viajar a la Ciudad de México para que se surtan. Los voy a ubicar en todas las tiendas que yo normalmente compro. Pero cada día se encuentran muy buenas cosas, solo que es un poquito más caro que lo normal. Pero bueno, ahí encuentran de todo. ¿Va que va? Ahora sí, amigos, me despido porque voy a limpiar todo esto, a acomodarlo desde Huehuetoca. Saluditos. Una última pregunta que... ok, ya lo leímos eso. Ahora sí, amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Y recuerden dejarme su pulgar arriba y compartir y comentar qué les pareció, qué otros temas les gustaría tocar. Y cuídense mucho, al ratito nos vemos. Adiós, amigos. Bye, bye.